Mis queridos amigos, uno de los defectos más importantes de nuestra era moderna es la creencia de que una tecnología cada vez más sofisticada y rápida mejora automáticamente nuestras vidas y nos hace comprender y gestionar mejor nuestras relaciones entre nosotros y con nuestro entorno. Usamos inconscientemente estrategias basadas en la idea de microgestión y en criterios técnicos muy estrechos. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario. Cuanta más tecnología tenemos, más miopes y centrados nos volvemos y menos adaptados a nuestro entorno. Como resultado, terminamos en gran medida fuera de contacto con el mundo. Y como vengo sugiriendo en mis documentales, estamos cada vez más desconectados de la realidad y de otras formas de vidas ocultas que nos rodean. Formas de vida que ocupan una fase de la materia diferente a la nuestra. Y eso es exactamente lo que sucedió con nuestra comprensión de entidades no humanas como seres alienígenas, los Sasquatch y otros tipos de criaturas críptidas, y entidades oscuras relacionadas con el hostigamiento, ataques y en unas ocasiones hasta poseer el cuerpo de seres humanos. Innumerables tribus nativas americanas y otros pueblos indígenas de todo el mundo, incluso los vikingos que llegaron a América hace como 1000 años, han informado haber visto e interactuado con criaturas críptidas como Bigfoot a lo largo de los siglos. Sin embargo, como dice el autor e investigador David Paulides, autor de los libros Missing 411 y del libro The Hopa Project, Encuentros con Bigfoot en el norte de California, comenta y dice: nosotros, la gente moderna, descartamos este conocimiento y lo consideramos como folclore y superstición. Como las criaturas conocidas como Bigfoot y el Dogman, y criaturas como lagartos, que hay reportes policíacos donde cuentan que han atacado humanos y automóviles en lugares como Carolina del Sur y otros estados sureños. Miles de personas, amigos creíbles, solo aquí en América del Norte, han informado haber visto de estos seres en rutas de senderismo, en parques nacionales, en desiertos, en suburbios rurales, cerca de sus casas y en las carreteras. Y otras miles de personas han sido testigos de sucesos, de eventos de poltergeist, figuras fantasmales, espectros y entidades conocidas como Shadow People, y hasta seres alienígenas en sus propios hogares. Debido a que muchos de estos encuentros tienden a ser fugaces y a menudo no dejan mucha o en ocasiones nada de evidencia, son fáciles de descartar. Y luego está el estigma asociado a la persona que dice haber visto o encontrado una criatura o entidad así. Eso actúa como un doble golpe. Los testigos tienen miedo de que sus vecinos, colegas y amigos y compañeros de escuela o de trabajo se rían de ellos. Claro, normalmente no tienen pruebas físicas que respalden sus afirmaciones. En ocasiones, solo una imagen, aunque detrás de esa imagen esté la opinión de un testigo creíble. La Inquisición escéptica encuentra cualquier cosa, amigos, para desacreditar ese evento. Entonces, todo desaparece, ¿o no? Amigos, estos encuentros son considerados como eventos ocultos. Ya les hablé de la definición de evento oculto en el documental de esta serie Universo Invisible, en el primer capítulo. Quiero sugerir otra posibilidad, que estamos tratando con un tipo inusual de criaturas o entidades que trascienden las reglas ordinarias y familiares de la existencia. Pueden moverse de maneras que superan con creces la capacidad de nosotros los seres humanos. Este tipo de criaturas o entidades, amigos, pueden permanecer invisibles, semitransparentes, o incluso cambiar su cuerpo en forma de troncos, de árboles, rocas o de casi cualquier cosa, como algunos testigos han reportado de las criaturas críptidas y de entidades espectrales.
Me enfocaré más ahora en los encuentros con estas criaturas críptidas y algunas criaturas conocidas como elementales. Y debido a su sigilo, es difícil tomar fotografías de ellos, incluso con teléfonos celulares modernos, que primero se deben desbloquear y estar listos para disparar y enfocarse adecuadamente. Muchos de nosotros tenemos nuestra mente tan cerrada, amigos, que siempre decimos, ¿por qué los videos de ovnis o criaturas de ese tipo siempre salen borrosas? Así que para ellos es seguro que son falsas. Es obvio que no sabemos que se hayan inventado cámaras para grabar fantasmas, porque realmente lo que estamos viendo es algo parecido a lo que se conoce comúnmente como fantasma. En verdad, eso es lo mismo. Yo mismo he sido testigo de ello. Un ejemplo, en el 2011, la primera vez que fui al volcán Popocatépetl, después de sentir una intuición de conexión muy fuerte con ese lugar, muy pronto me di cuenta que cuando los perros callejeros que me seguían porque les daba alimento, salían corriendo de repente. En esos momentos llegué a ver de reojo algo que aparecía, pero al voltear desaparecía. O una ocasión que vi una criatura frente a mí por unos segundos y de inmediato desapareció. No tuve ni siquiera la oportunidad de tomar mi cámara. Claro, por el efecto de la impresión. De ver algo así era difícil preparar mi cámara, mover el trípode y encenderla. Iba a ser difícil de sacar una imagen en menos de 45 segundos. Entonces, mis amigos, se me vino una idea de la nada. Puse mis cámaras en su trípode para varias direcciones y así pude captar estos seres diferentes a nosotros, que es muy probable que sean de diferente materia o sean de otra realidad, porque sus movimientos así lo decían, se movían a una velocidad muy rápida. Solo viendo el video a una muy reducida velocidad o revisar fragmento por fragmento de ese video podrías verlos. Al parecer, ninguna tecnología que poseemos en la actualidad es capaz de registrar constantemente la presencia de estas entidades o criaturas. Amigos, ¿y si en ocasiones por casualidad interactuamos con seres hechos de un tipo de materia diferente a la nuestra? O que sean seres muy antiguos y que ya dominen otros tipos de habilidades que nosotros los seres humanos aún no conocemos. Eso nos explicaría el por qué es tan difícil demostrar que existen. ¿No lo creen ustedes? Esto es así, amigos, porque las reglas del método científico creadas durante la Revolución Científica hace unos cientos de años fueron diseñadas para cosas que solo podemos ver, tocar y sentir. Y estas entidades y criaturas tienen todo un conjunto diferente de cualidades que desafían la solidez necesaria para encajar en las reglas modernas y ordinarias de la evidencia. A pesar de su tamaño y volumen, su sigilo e inteligencia les ayudan a esconderse de una fácil observación. Sin embargo, el hecho de que sean difíciles de probar, empíricamente no necesariamente los convierte paranormales o demoníacos. Es importante recordar que cualquier tecnología se originó algún momento en algo que la naturaleza ya estaba haciendo, amigos, como la electricidad, el magnetismo y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos para entender a estas entidades y a las criaturas críptidas como Bigfoot o el Dogman? Amigos, créanme que tenemos que buscar un tipo diferente de evidencia que se ajuste a otro estado de la materia para comprender mejor este tipo de encuentros. Reconociendo un nuevo tipo de materia, creo que es muy probable que reconocer nuevas formas de vida conduzca a comprender que la tecnología, tal como la entendemos, tiene límites definidos, como se ha presenciado en los círculos de las cosechas, ante configuraciones de energías alternativas. Nuestras tecnologías pueden sufrir cortocircuitos que sobrecalientan y fallan ante otros estados de la materia. Se han visto llaves de habitaciones de hotel, amigos, y uniones soldadas en videocámaras derretirse o doblarse después de estar en los círculos de las cosechas.
Y hay testigos de pie grande que han informado que les sucedió exactamente lo mismo después de un encuentro, o cuando sientes una presencia paranormal, o estás cerca de un ovni. Las cámaras y baterías dejan de funcionar, solo para estar bien unas horas más tarde o al día siguiente, cuando regresas a casa. Se nos dice que algo así puede suceder con poderosas explosiones, pulso electromagnéticas o EMP, que así las voy a llamar en adelante, por sus siglas en inglés, de armas nucleares, que nuestros autos y todo con transistores podía dejar de funcionar en tal situación. Hace unos 6 años investigué en el oeste de Texas un evento de esos de alta extrañeza y les platico. El 2 de noviembre de 1957, Cleveland, Texas, se convirtió en el hogar de uno de los misterios más extraños de la historia de Estados Unidos. Un gran objeto brillante flotaba sobre varias carreteras diferentes en las afueras de la ciudad, lo que provocó que los automóviles perdieran energía y se apagaran. Algunos describieron el objeto como de forma ovalada o de huevo. Otros dijeron que se parecía más a la forma de un torpedo o un cohete. Todos los testigos informaron que el objeto era muy brillante. Fue descrito por unos como de color naranja o azul, tirando a verde. Algunos lo describieron como una bola de fuego, que por cierto fueron unos inmigrantes mexicanos los primeros en observarlo y denunciar a la policía el evento, ya que este ovni se movía como un par de metros del asfalto de la carretera y se los encontró de frente. Antes de llegar cerca de ellos, su auto se apagó para después de minutos volver a encender normalmente. Otro evento relacionado ocurrió en 1859 con el evento Carrington. Esto fue global, una tormenta geomagnética causada por una erupción solar masiva que destruyó los sistemas de telégrafo de la época, la única tecnología eléctrica que existía en aquel tiempo. Lo que sugiero aquí es que las entidades, los críptidos y los tripulantes de los ovnis son de hecho entidades o criaturas que han aprendido de alguna manera a aprovechar el poder de la fusión fría y el colapso gravitacional, y un mayor contacto con ellos nos llevaría a darnos cuenta de que nuestra tecnología actual tiene un talón de Aquiles. Nuestros equipos electrónicos solo pueden funcionar dentro de una estrecha banda de parámetros electromagnéticos, y los fenómenos sobrenaturales a menudo lo superan. Algunos que investigamos en el campo y hemos estado frente a algunos de estos fenómenos, sabemos que esto nos ha pasado cuando tenemos nuevas baterías en nuestro equipo y la batería se agota en segundos. Otra cosa que yo vi es que en un par de ocasiones en mi celular se adelantaba la hora. No usaba reloj en ese tiempo, así que siempre veía la hora en mi celular, por eso me di cuenta. El hecho de que estas entidades y otras criaturas como Sasquatch tengan características de carne y sangre no significa que no tengan también efectos que parecen similares a las tecnologías más avanzadas que podemos imaginar, como los metamateriales diseñados para ocultar la materia. Esa es la paradoja de los sistemas de materia coherente, de la cual hablamos en capítulos anteriores. Tienen características que son a la vez tecnológicas y biológicas. Entonces, en el próximo segmento, veamos algunas características comunes de los encuentros con críptidos, pies grandes y otros fenómenos. Lo mejor de todo es que todavía puedo seguir reduciendo la carga hasta convertirla en un elemento que camina a través de las cosas. Kenneth R. Shoulders, inventor al que se le atribuye el descubrimiento de objetos exóticos del vacío. Cuando los datos son reales y se repiten continuamente, debe haber una historia basada en la realidad. Robert Gringer, Martin Fleischmann Memorial Project. Comenta el físico Simeon Hein que en el 2013 asistió a una conferencia en Boulder, Colorado, llamada el Movimiento Global de Energía Revolucionaria, o Global BEM,
para abreviar. Esta conferencia se centró en tipos alternativos de producción de energía. Uno de los presentadores fue Mark Laclais, de quien no había oído hablar antes, a diferencia de otros presentadores como el investigador y autor de libros sobre ovnis Richard Dolan, que presentó los 10 mejores documentos ovni. Laclais hizo una presentación sobre la cavitación del agua, excitar el agua a altas frecuencias para crear burbujas que colapsarían y liberarían mucha energía. En esencia, las burbujas actúan para almacenar energía potencial de las moléculas de agua vibrantes. Luego las burbujas colapsan rápidamente, creando sonoluminiscencia. Laclais dijo que la cavitación sostenida podría provocar reacciones en cadena que liberarían mucha energía, suficiente para crear una reacción de fusión nuclear. A veces se veían pequeños puntos de luz brillante en la superficie del agua. Patentó esta idea con el número de patente estadounidense US 7297288. Recientemente me enteré de que Laclais había impulsado estos procesos con tanta fuerza que producían radiación gamma ionizante, y en consecuencia él y su socio comercial habían sufrido lesiones graves. Ahora sabemos que tal proceso de cavitación puede crear grupos de cargas electrónicas sobrecargadas hasta el punto de producir elementos radioactivos muy por encima del plomo. Pero en un nivel más bajo de cavitación se obtiene un proceso más seguro caracterizado por centellas en miniatura o rayo en bola y nuevos estados de la materia. Cuando consideramos formas exóticas de energía, a menudo pensamos en Nikola Tesla, el serbio inventor inspirado al ver una bola de nieve acumular enorme energía e impulso mientras rodaba colina abajo, destruyendo finalmente todo a su paso. Sin embargo, amigos, la verdad del asunto, según el inventor húngaro Dr. George Egli, es que muchos experimentos, principalmente ingleses, ya trabajaban en esas mismas áreas de investigación antes del siglo XX, utilizando altos voltajes y partículas de polvo cargadas. Desafortunadamente, muchos de ellos murieron en la Primera Guerra Mundial, y esta rama de la ciencia quedó prácticamente en el olvido. Gradualmente estos experimentos cambiaron a experimentos de tipo de fusión fría, de bajo voltaje realizados en pequeños reactores, no en los gigantescos tubos de descarga utilizados por Nikola Tesla. Todos estamos familiarizados con los 3 estados normales de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Aprendemos de esto en las clases de ciencia de la escuela primaria y secundaria. Las sustancias ordinarias como el agua pueden tener varias fases. Luego tenemos los plasmas, el cuarto estado, gases calientes e ionizados que brillan cuando están cargados o sometidos a un campo electromagnético, como una aurora boreal o un letrero de neón, por ejemplo. Los rayos directos de las nubes son un tipo de plasma. Los plasmas existen en estrellas, nubes de gas interestelares, y son la forma de materia más abundante del universo. El plasma también está caliente, pero también existe el quinto estado de la materia, y no es tan conocido. Se trata de un tipo de materia coherente y autoorganizada, que se crea cuando un material se somete a presiones intensas o se condensa electromagnéticamente para convertirse en un rayo. Tesla y todos los demás inventores que han incursionado o trabajado en este campo han visto relámpagos en forma de bola en sus laboratorios de vez en cuando. Lo que pasa con los rayos en forma de bola es que pueden ser fríos al tacto. Físicamente no queman nada en su entorno, amigos. Las personas que han tocado metal por el que ha pasado recientemente un rayo en forma de bola han notado que el material estuvo parecido a una masilla blanda durante algún tiempo, pero frío. Generalmente asumirías que hace calor si ves algo brillante, pero ese no es siempre el caso de las centellas o rayos en bola, que son lo mismo, amigos. Los relatos de centellas en bola se remontan a siglos atrás.
Se han visto bajar por chimeneas, viajar por pasillos de aviones y ser visible durante y después de tormentas eléctricas en áreas de suelo rico en minerales. Los rayos en forma de bola suelen ser inofensivos, pero en otras ocasiones pueden causar graves quemaduras por radiación o incluso explosiones letales. El investigador japonés Takaaki Matsumoto fue uno de los primeros en notar que los rayos en forma de bola que se ven en la naturaleza y las pequeñas bolas de luz que se ven en los experimentos de laboratorio, como los hechos por Tesla y por la gente de Fleischmann y Pons, son exactamente lo mismo, solo que en una escala mucho más pequeña. Por lo tanto, Matsumoto se refiere a los diminutos orbes microscópicos como micro ball lighting, por sus siglas en inglés MB_L. Todo el estudio de estas centellas se ha visto obstaculizado desde el principio por su propia peligrosidad o peligrosidad intrínseca para los académicos. El primer intento científico de estudiarlo fue en 1753 y se vio truncado por la muerte de uno de los científicos involucrados, el profesor George William Richman, durante una tormenta. Lo sabemos porque el trabajo del científico ruso Mikhailo Vasilievich Lomonosov, que da nombre a uno de los departamentos de la Universidad Estatal de Moscú. Lomonosov, que creía en una base química para las centellas, determinó que la muerte de Richman no fue causada por un rayo lineal, sino por una bola de fuego que atravesó el edificio donde estaba instalado el laboratorio. Investigadores posteriores, incluidos 13 casos, también realizados por el físico astrónomo y más tarde político francés Francois Arago, que vivió de 1756 y murió en 1853. Él fue quien acuñó el término condensación de energía de rayo. Amigos, recuerden que el rayo globular también es conocido como centella y otros le llaman rayo en bola o esfera luminosa. Todo es lo mismo, ¿ok? En 1919 se realizó un estudio sobre las cuentas de rayo en bola y se publicó en un libro alemán de Walter Brandt en 1923. Entre otros hallazgos se encontró que los rayos en bola pueden magnetizar materiales si pasan muy cerca. También pueden transportar animales y personas y quemar o matar animales y personas. Amigos, en el rancho Skinwalker sucedió algo que pudo involucrar un rayo en bola. Una orbe parecida a estas derritió 2 perros, dejando solo algo parecido a grasa en el suelo. Eso me lleva a creer, amigos, que las entidades que interactúan entre nosotros en estos lugares saben cómo utilizar este tipo de rayo en bola como una arma. Y eso me preocupa mucho, porque créanme, hay gente que ha desaparecido y han encontrado sus restos y pareciera que fueron derritidos. Está un caso que sucedió en el Crater Lake, que ustedes pueden verlo aquí en los documentales de mi canal. Ahora, lo del rancho Skinwalker que les acabo de decir, esa es teoría mía. Solo lo comento porque lo sucedido a esos pobres animales causó mucha pena y temor a los dueños. Y como dije antes, he investigado casos de personas que han desaparecido y años después son encontrados, y créanme que parece que se hubieran derretido porque solamente encuentran partes, como esta persona que le digo, se encontró el pantalón, pero todo el cuerpo como que se había derretido y solamente se encontraron del tobillo hacia abajo y eso estaba entero, los zapatos y todo, pero el cuerpo dentro de los jeans estaba completamente desaparecido. Eso no lo podía haber hecho un animal, solamente algo con una tecnología muy avanzada. Disculpen, pero solamente quiero mostrar ejemplos de que estas entidades muy probablemente se hayan cruzado con varios seres humanos que han desaparecido de la faz de la Tierra. Estos efectos se resumen en el libro La atmósfera y la ionosfera de Baikov, en su libro del 2010. Baikov también menciona que los rayos en bola pueden levantar objetos como los techos de los edificios
y vaporizar instantáneamente pequeños objetos metálicos, como anillos y pulseras, sin dañar a la persona que lo lleve. Si están escuchando esto, ¿verdad, amigos? A nosotros nos parecería esto completamente paranormal, pero vemos varias hipótesis de estas mentes brillantes físicos teóricos nos podrían dar la respuesta a muchos tabús si realmente el sistema de este planeta los dejara realmente trabajar en sus teorías. Una vez más, esto nos dice que los rayos de forma en bola no son necesariamente calientes y más probablemente fríos. Son grupos de energía organizados. El aspecto de magnetización temporal de los rayos en forma de bola es fascinante, ya que sugiere que la materia se está reorganizando a nivel cuántico mediante la exposición de estos orbes energéticos. Se puede concluir que el rayo en bola no es solo un fenómeno físico, sino que también es geofísico y geoquímico, y esto se me hace muy interesante compartirlo con ustedes, amigos. ¿No lo creen? El rayo en bola aparece sobre y desde la Tierra principalmente después del impacto del rayo. Pueden formularse sobre objetos metálicos y orgánicos. También puede formarse durante los terremotos y durante la actividad volcánica. Y hay que añadir que los rayos en forma de bola ocurren en ausencia de cualquiera de los fenómenos mencionados anteriormente, como sucede en Hesdal, en Noruega, bajo un cielo completamente despejado. Amigos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado financiando investigaciones sobre el rayo en bola desde la década de 1950, como se ve en su informe de 1993, donde concluyeron que se trata de un fenómeno natural que se debería reproducir en un laboratorio, ¿ok? Pero después hicieron otra publicación muy extraña. Hablaron de otro estudio, esta vez en el 2003, y en gran medida fue redactado cuando se hizo público. Este fue escrito por el científico Eric Davis, que ha colaborado con la Agencia de las Tres Letras, amigos. Si nos fijamos en estos estudios posteriores, ahora salen a decir que las centellas son un fenómeno natural muy misterioso y que no lo entendemos y que no se puede producir rápidamente en un laboratorio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede o no se puede reproducir en un laboratorio? Amigos, tal parece que no progresaron mucho en esos 10 años. Obvio, sí se pudo, amigos. Y esto es mío. Se clasificó. Es importante recordar que muchos inventores e investigadores desde Tesla han llegado a conclusiones consistentes sobre las cualidades magnéticas y gravitacionales de los rayos en forma de bola, incluidos Winston Bostick con plasmas de tubos de ensayo, o John Hutchinson, muestras de metal fracturadas gravitacionalmente, o Kenneth Scholder con los objetos exóticos de vacío, y muchos investigadores soviéticos y rusos, entre ellos Alexander Parkhomov y Michael Zolin. La investigación de Michael Zolin es un caso fascinante, amigos, porque intentó obtener una patente de la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1992 para grupos de cargas y centellas producidas en laboratorio. Pero, no lo van a creer, la Oficina de Patentes le dijo que no, estas cosas no existen. Hicieron lo mismo con su patente del 2001 sobre producción directa de electricidad. Una vez más, le negaron el acceso. Sin embargo, para que vean la hipocresía de esta gente, en el 2021 le concedieron un tipo de patente relacionada a la compañía Lockheed Martin, uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo. Y créanme, que es donde se encuentra la tecnología más avanzada de este planeta. Ahí está el grupo think tank conocido como Lockheed Martin Skunk-Works. Amigos, normalmente pensamos en algo que se encuentra dentro de un laboratorio científico cuando hablamos de centellas, grupo de cargas, Evo y cosas por el estilo, como si se tratara de procesos puramente tecnológicos. Sin embargo, hasta hace poco, los rayos en forma de bola se han visto tradicionalmente en la naturaleza alrededor de las tormentas eléctricas y en otros eventos. Pero digamos que los animales, humanos y criaturas del muy pasado remoto hubieran evolucionado para incorporar
este quinto estado de la materia a su biología? Imagínense eso, amigos. ¿De qué serían capaces estas criaturas? Tendrían habilidades pero muy, muy superiores a la nuestra, que para nosotros al verlos parecía que fueran demonios o que fuera magia para nosotros. En ese caso veríamos este estado de la materia a nuestro alrededor de vez en cuando y lo llamaríamos algo extraño o paranormal. Llamarlo paranormal lo margina empujándolo a la periferia de la idea de realidad. Pero si nos referimos a él de manera más científica como otro estado de la materia, estos fenómenos no parecen tan marginales. ¿Pero qué se necesita para crear una bola de luz o un rayo en bola? Los relámpagos en forma de bola, según tengo entendido, se crean cada vez que un grupo de partículas como los electrones se vuelven monocromáticos. Es decir, todas tienen la misma frecuencia y temperatura. A pesar de lo que nos enseñaron a todos en la escuela, a distancias muy cercanas, los electrones no se repelen entre sí de la fuerza colúmbica. Al contrario, se atraen entre sí. Esta fuerza de atracción es tan fuerte que puede formar una bola menuda llamada microball lightning, también conocida como MB_L. Freiberger de la Universidad de Stanford, con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, también lo llamó objeto luminoso móvil, MLO por sus siglas, y también lo llamó luces terrestres por sus siglas EL, y dijo que todo eso era lo mismo. Es una de las estructuras cuánticas más densamente compactadas jamás vistas. Este empaquetamiento de partículas puede ocurrir debido a una presión intensa, alrededor de actividad tectónica y sísmica, como se mencionó anteriormente, o cuando algún proceso tecnológico o biológico ha comprimido las partículas con mucha fuerza para que se vuelvan muy similares entre sí y pierdan sus características únicas. El punto clave es que surgió un relámpago o rayo en forma de bola de numerosas maneras. Amigos, les voy a dar la definición de rayo en bola. Un rayo en bola es un tipo raro y poco conocido de relámpago que tiene la forma de un globo de luz en movimiento de varios centímetros de diámetro, que persiste durante periodos de hasta un minuto. El investigador de rayos en bola Stanley Singer, seguido por Bykov, dijo que los rayos en bola se forman por eventos de alta energía como rayos, volcanes, tornados, terremotos y meteoritos. Freiberger de la Universidad de Stanford, mencionado anteriormente, llegó incluso a decir que los rayos en forma de bola son tan energéticamente densos que pueden literalmente penetrar y trascender la materia ordinaria. Amigos, yo conocí un caso en Florida de una pareja que se encontraron con un objeto volador no identificado en su sala, de pequeñas dimensiones, como de medio metro de dimensiones. En su reporte que levantaron los investigadores, ellos dijeron que este ovni atravesó la pared y a la pared no le pasó nada. Continuando con este tema, las implicaciones son asombrosas y tenga en cuenta que más adelante hablaremos de la idea del mar, del científico Paul Dirac. Es la misma que la idea moderna de un vacío cuántico. Cabe mencionar que adscribir estas corrientes a un proceso de vacío implica que no dependen de la materia ordinaria. La presencia o no presencia de materia es esencialmente irrelevante. La densidad de partículas en el mar de Paul Dirac excede la de la materia ordinaria en muchas órdenes de magnitud. Los relámpagos en forma de bola, amigos, literalmente crean sus propias reglas, ya sea a escala grande o a microescala. Las microbolas de rayos pueden crear un fuerte campo gravitacional, lo que explicaría el interés de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por este tema desde los años 50. Las cargas electronucleares son tan sustanciales que la bola no se ve afectada por otros aspectos químicos y físicos de su entorno. Amigos, el científico Takaaki Matsumoto llegó incluso a sugerir que cada cúmulo de ball lightning, o estos rayos en bola, contienen un microagujero negro y una singularidad. Cualquier organismo capaz de aprovechar tales fenómenos también sería capaz de crear una serie de efectos extraños, como la antigravedad, luminosidad, autosostenida, que quiere decir algo así como cuando le vemos ojos brillantes a ciertas entidades.
pulsos de campo electromagnético que también crean fallas en las baterías y en las cámaras. Puede sonar extraño, pero estas propiedades aparentemente tecnológicas, pero fuera del ámbito de la física establecida, serían una extensión normal de tales procesos biológicos y físicos no genuinamente paranormales. Amigos, Ron Moorhead describe que esto le sucede frecuentemente a sus baterías en el campamento de Sierra Nevada. Durante años, dijo, me he preguntado qué hacen estos seres, refiriéndose a los Sasquatch, a los Bigfoot, con la electricidad y alrededor de ella. Dijo una ocasión, en nuestro campamento de Sierra Camp, las baterías nuevas a menudo se agotan. La última vez que ocurrió esto fue en el 2011. Estaba solo en el campamento y acababa de poner baterías de litio nuevas en la grabadora, pero cuando presioné el botón no sonó nada. Las baterías estaban totalmente muertas. Esto también le ha sucedido a Scott Nelson, un criptolingüista, que en ocasiones acompaña a este hombre y dice, ¿por qué se ven Bigfoot y críptidos alrededor de áreas de frecuentes relámpagos en forma de bola? Es extraño pensar que una criatura en la Tierra puede crear todos estos efectos, pero las centellas ya existen en los laboratorios y en la naturaleza. Es simplemente lógico extender estas propiedades también a un ser vivo. Probablemente hubo un tiempo, amigos, en que los pirosomas, que también son conocidos como pepinos de mar brillantes, también se consideraban paranormales, pero ya no lo son. ¿Por qué? Que los estudiamos. O piense cómo los pulpos, las sepias, a veces conocidos como camaleones de mar y otros cromatóforos, pueden mezclarse perfectamente con sus alrededores, o sea, camuflarse. La gente probablemente también pensó que estos animales eran extraños, o tal vez paranormales cuando los vieron por primera vez. Amigos, descubrimientos como este siempre van a parecer extraños, incluso a los habitantes de la Tierra dentro de 1000 años. Pero incluso si ahora nos parecen extraños, esto no los hace menos reales, porque realmente existen y hay gente que ha sido testigo de ellos. Amigos, necesitamos más pruebas de que las ideas radicalmente nuevas siempre nos parecerán extrañas. Consideremos la reacción de un periódico francés entre los hermanos Wright, los primeros en hacer volar un artefacto en este planeta. Era muy similar a la burla del New York Times en ese momento. El titular del periódico de París, Francia, conocido como Paris Herald, de 1906, era voladores o mentirosos. Así los catalogaba a estos dos genios de la aviación, o pioneros de la aviación más bien. Bueno, resultó que eran aviadores de verdad, pero pocos les creyeron, hasta un par de años después de haber volado con éxito cerca de Dayton, Ohio. Descubrimientos que más tarde parecen ordinarios, casi siempre son tratados con burla y con reacciones adversas y burlonas por parte de los medios de comunicación y la opinión pública. Recuerdo haber visto un libro en una biblioteca de la era de la década de 1920 y se titulaba algo así como Los 100 científicos contra Albert Einstein. A pesar de que todos los científicos no estaban de acuerdo con él, sus puntos de vista prevalecieron y la teoría de la relatividad ha resistido la prueba del tiempo. Hoy no es tan diferente, mis amigos. Todos pensamos que conocemos la diferencia entre la verdad y la ficción, pero simplemente no es cierto. Los nuevos descubrimientos científicos siempre parecen extraños, muy raros e increíbles. Los espacios eléctricos, magnéticos y de vacío dentro de las botellas de vidrio no fueron diferentes. Este último también fue considerado en algún momento sobrenatural. Aristóteles había dicho que no existían los vacíos, que no eran naturales, y más de un milenio después la gente todavía le creía. Pero no pensamos en esas cosas porque la idea y la definición de que lo que es real y lo que es superstición cambia a lo largo de los siglos. Y lo mismo ocurría con estas entidades conocidas como Shadow People y los críptidos, y con sus habilidades aparentemente extraordinarias. Hay demasiada evidencia para descartarlos y demasiada investigación científica consistente para llamar a estas criaturas sobrenaturales, paranormales o demoníacas. Es mucho más fácil aceptar que si bien son relativamente raros,
y existen realmente, mis amigos, pero tal vez con una estructura material y una biología diferente a la que tú y yo estamos acostumbrados. Mis queridos amigos, solamente recuerden que hace 120 años no existían los aviones y ahora es normal ver estos gigantes Jumbo y estos grandísimos Airbus surcando nuestros cielos. Es por eso que no me canso de gritar a los cuatro vientos que el futuro es nuestro, que el futuro es de la humanidad, que el futuro es de nosotros los seres humanos. El ex científico del proyecto Blue Book, Alan Hynek, tenía un asociado. Su nombre es Ted Phillips, que estudió miles de casos de rastros de sitios de aterrizaje de ovnis. Él estudió el rancho de Marley Woods, en el sur de Missouri, durante unos 10 años. Él y sus colegas encontraron bolas de luz, explosiones inexplicables y animales extraños en la propiedad. Incluso encontró grupos de bolas de luz, ambares, como él la llamaba, como en el caso donde vio un par de objetos juntos. Se deslizaban tan suavemente como si estuvieran sobre hielo. Se entrelazaban y se balanceaban entre los troncos de los árboles, y el viento soplaba entre 30 y 50 millas por hora, y estaban volando directo hacia el viento. Curiosamente, algunas de estas bolas de luz podían verse desde un ángulo determinado y a distancia, pero eran invisibles desde puntos de vista más cercanos. En un caso comentado por Phillips, el ranchero pasó junto a uno de los caballos favoritos y regresó 15 minutos después. Se había producido de repente una explosión que causó daños a la puerta y al granero. Y cuando llegaron, el caballo había quedado completamente destruido por la explosión y solo quedaban pedacitos del pobre animalito. Y sí, eso es totalmente consistente con el comportamiento de los rayos en bola. Aunque es poco común, los rayos en forma de bola pueden explotar antes de desaparecer. A veces incluso matan a personas debido al calor y a la presión repentina. Tenga en cuenta que este calor no se produce químicamente, es el resultado de reacciones nucleares que se transforman en calor a medida que se libera energía del rayo en bola y a medida que se deshace. Esta energía también puede derretir cables. Algunas fuentes dicen que los rayos en forma de bola pueden generar hasta 100 kilowatts de potencia. Y luego hay muchos informes de bolas de luz alrededor de los lugares donde se han visto seres críptidos, como los Pie Grande y el muy escurridizo Dogman o Hombre Perro. Un testigo llamado Jeremy, que vive cerca del lugar donde yo vivo, pero hacia el este de Texas, hizo la siguiente declaración y dijo: casi siempre, si no siempre, soy testigo del fenómeno de las centellas o rayo en bola cuando tengo de cerca la actividad de Pie Grande. Quiero aclarar, amigos, en el este de Texas hay muchos avistamientos de esta criatura. Nomás quería complementar esto. Por eso se le hace fácil hablar que estuvo cerca de Pie Grande. Amigos, ¿debe existir algún tipo de correlación entre este rayo de bola y estas criaturas? Si bien es cierto que las centellas naturales son raras e incluso difíciles de crear en un laboratorio, esto no significa que las condiciones que lo hacen sean igualmente escasas. Ken Shoulders solía decir que emitimos Evo con la punta de nuestros dedos todo el tiempo. Es posible que lo hayas notado la última vez que caminaste sobre una alfombra y luego tocaste el cerraje de una puerta. O a tu perro o a otra persona. Por lo general sienten hasta inclusive toques, o nosotros así le llamamos en México, toques, como electricidad, vaya. Esa chispa que se siente y tal vez vistes visualmente no tenía suficiente compresión a su alrededor para convertirse en una carga de racimo duradera. Sin embargo, estos grupos de cargas también se crean y se disipan rápidamente alrededor del agua en movimiento, lechos de arroyo y motores en rotación. La diferencia es que estos Evo desaparecen casi tan pronto como se forman. Los rayos en forma de bola, en cualquier forma, se han comprimido lo suficiente como para que los grupos de carga sean monocromáticos.
Agregue las interacciones de estos cúmulos como neutrinos que fluyen desde el cosmos y tienen una receta para racimos de rayos en bola más duraderos. En la entrevista mencionada anteriormente, en los capítulos anteriores, en el documental Universo Invisible Parte 3, hablé del exoficial de la CIA, John Ramírez, que mencionó la idea del plasma sigiloso. Estos son orbes invisibles, amigos, que la CIA observó entrar en nuestra atmósfera utilizando satélites de detección de infrarrojos. No se pueden ver a simple vista, solo los detectores de infrarrojos de los satélites pueden verlos. Creo que la importancia de esto es que ahora hemos establecido que existen estados invisibles de la materia. Nuestras agencias de inteligencia se han interesado en ellos, y no es difícil de imaginar que los organismos biológicos utilicen esto para su beneficio de alguna manera. Solo necesitamos que vuelva a la cita anterior del científico Paul Dirac, o como dijo Ian Malcolm en la película Jurassic Park, que dijo: la vida encuentra un camino. Ken Shoulders hizo comentarios similares sobre la capacidad de las centellas para crear conexiones con otros mundos y actuar con una fuerza impulsora para el mundo de la materia oscura. Al buscar una analogía física para la fuerza impulsora de este proceso, que simplemente ocurre para producir en un estado Evo más negro en ausencia de perturbaciones, se puede evocar una analogía con la presión. Se ve que se produce una fuerza impulsora entre el lado de mayor presión de nuestro universo blanco y el otro universo negro, que reside en una región del espacio de menor presión. Incluso podría ser apropiado indicar que el universo negro identificado aquí es el tan publicitado régimen de materia oscura, del que se dice que domina en cantidad sobre nuestra materia normal. La creación de electricidad fría, según Corupolus, los electrones pueden superar su repulsión electrostática natural a distancias muy cercas de 10 a 13 metros. Se refiere a esto como una presión negativa magnética, una fuerza de atracción que junta las partículas. Por cada reducción a la mitad de la distancia media entre los electrones polarizados, la energía de enlace magnético crece más de 8 veces, atrayendo los átomos circundantes desde la periferia. Como resultado, estos se agrupan alrededor del Evo en formación, y sus electrones se unen magnéticamente al anillo. Esto continúa hasta que la mayoría de las capas atómicas y moleculares están medio vacías, exprimidas longitudinalmente y en discos apilados magnéticamente polarizados. El efecto neto es que los grupos o cadenas de electrones crean un poco de radiación ionizante, que se convierte a través del efecto fotoeléctrico en electricidad. Este proceso de magnetización desbocada conduce a un segundo tipo de electricidad, también analizado por Ken Shoulders y Takaaki Matsumoto. Por eso sabemos que las centellas y la materia coherente pueden crear una magnetización repentina de los metales, que desaparece al cabo de un día. Un efecto interesante de esta inversión energética es la de coherencia gravitacional, que crea efectos extraños sobre la masa, la termodinámica, exactamente lo que vemos en torno a lo paranormal, o fenómenos que incluyen la absorción de la radiación. Este tipo de cambio de fase energética explicaría la mancha oscura observada por los 3 investigadores mencionados en el capítulo 3 de esta serie, donde hablamos del rancho Skinwalker. Básicamente, el quinto estado de la materia es la consecuencia natural de la compresión de los electrones, lo que les permite formar grupos. Este tipo de materia es responsable de las centellas y otros fenómenos extraños, incluidas las inversiones de los procesos termodinámicos normales. Esperaríamos focos repentinos de temperaturas frías, zonas oscuras donde debería haber luz e incluso anomalías gravitacionales, incluidos objetos que aparentemente flotan en el aire. ¿Han visto eso en lugares donde supuestamente se dice que están embrujados o que está sucediendo algún tipo de algo paranormal? Recuerden, todo este tipo de ciencia es muy probable que estas entidades que muchas veces perturban casas y ranchos y a familias enteras
sepan cómo utilizar esta ciencia como armas. Ya lo dije antes. Amigos, algunos observadores han informado de pérdida de tiempo durante los encuentros con relámpagos en forma de bola, similar a lo que sucede cuando algunos han interactuado con los objetos voladores no identificados conocidos como ovnis. Esto podría ser el resultado de los efectos de la interna magnetización en el campo y el cerebro humano. Por otro lado, amigos, cambiar la permitividad del propio espacio y su conductividad eléctrica natural también podría cambiar la forma en que se percibe el tiempo. Estos magnéticos alternativos, a medida que los electrones se agrupan en un grupo apretado, crean otro estado extraño de la materia, los monopolos magnéticos. Amigos, el científico y mente brillante Paul Dirac argumentó que estos deberían existir en algún lugar del universo si existe electricidad. Los monopolos magnéticos son el equivalente magnético del flujo electrónico, como solo tienen un polo norte o sur, pero no ambos. Los tipos de monopolos magnéticos se ven en las centellas, no son el tipo fundamental y permanente que sugirió Paul Dirac, sino más bien cuasi o pseudomonopolos en el sentido de que son de corta duración. Crean áreas magnéticas en lugares donde no lo esperarías. Los monopolos magnéticos dejan otras cosas que parecen huellas de oruga cuando se mueven por una superficie. Sentimientos de miedo y peligro, como le sucedió a estos agentes del cual hablé en el capítulo 3, estos agentes de la DIA, que sufrieron este tipo de consecuencias en una investigación en el rancho Skinwalker en el 2009. Otro aspecto interesante de las centellas documentado a lo largo de los siglos son los sentimientos de miedo que acompañan a estos avistamientos. Esto parece ser cierto independientemente de si el objeto causa daño físico. Y otro aspecto curioso de las centellas es su capacidad de jugar al gato y el ratón con personas y animales. Es casi como si la bola pudiera seguir pequeñas perturbaciones en los campos electromagnéticos de fondo de la Tierra o los gradientes electrostáticos dentro de las casas. Los rayos en forma de bola también pueden emitir haces de luz estrechos y puntas de llamas, ya sea dentro de otros objetos como aviones o en el suelo. ¿Son los ovnis y los relámpagos en bola el mismo fenómeno, amigos? Hay una continuidad definida entre los ovnis, los orbes y las centellas, hasta el punto de que a veces es imposible distinguir la diferencia. El oficial retirado de la CIA, John Ramírez, afirma que los ovnis tienen un estado similar a un orbe, a veces solo visible en el espectro infrarrojo, que es detectable por satélites espías. Y como hemos señalado anteriormente, los rayos en forma de bola pueden tener una cualidad interactiva que los hace parecer sensibles. Por lo general, los rayos en forma de bola son mucho más pequeños que los ovnis, que pueden ser tan grandes como un acorazado. Estoy hablando de tamaños de un campo de fútbol en el cielo. ¿Se imaginan? Por si no saben, hubo un avistamiento. Muchos lo han de recordar. Hablo del encuentro de un ovni gigantesco con el vuelo de un avión japonés, conocido como el vuelo 1628, que fue un incidente ovni ocurrido el 17 de noviembre de 1986, que involucró a un avión de carga japonés Boeing 747-200F y varios ovnis en los cielos de Alaska. Por el contrario, la mayoría de los rayos en forma de bola tienden a tener 1,5 pies de diámetro o menos. Sin embargo, algunas otras centellas rara vez pueden medir hasta 6 metros. Y en la atmósfera superior, las centellas pueden medir hasta 100 metros y durar varias horas. Y por supuesto, los ovnis a veces tienen ocupantes o seres vivos asociados con ellos. Sin embargo, la capacidad de estos ovnis para aparentemente desafiar la gravedad, emitir luz de diferentes colores, acelerar la velocidad rápida, debilitar la electrónica, crear artefactos electromagnéticos repentinos y balancearse hacia arriba y hacia abajo, les da mucho en común con las centellas. Entonces, aunque nos gustaría tener un límite claro entre los dos fenómenos, no podemos decir cuál es en ese momento.
Claramente hay mucha energía alrededor de las áreas de estas centellas, y parece que algunas entidades y seres críptidos han aprovechado esta energía para viajar sobre los rieles de forma gratuita, por así decirlo. Es posible que la energía adicional proporcionada por las centellas les permita entrar y salir gradualmente de áreas geográficas específicas. Además, podrían agregar energía que podrían provenir de neutrinos cósmicos activos mencionados en capítulos anteriores, y claramente estarían en un espacio diferente al nuestro. Los lugares similares al rancho Skinwalker, al rancho Blashaw, al rancho Marleywood o aquel rancho que ya hablé en Ventura, California, y muchos otros lugares más mencionados, pero también otros lugares como Dulce, Nuevo México, y un área en el lado este de las montañas Cascade llamado Yakima, en el estado de Washington, y muchos más que he mencionado en mis documentales pasados. Por lo tanto, estas áreas podrían verse como portales en el sentido de que se están produciendo procesos energéticos geológicos altamente concentrados, como en Yellowstone, aunque en este caso se debe a una caldera debajo de la superficie, que proporciona una actividad volcánica continua, como se ve en este video tomado el 2 de junio del 2017, y aquí se los muestro. Es original, amigos. Este es de una cámara que está instalada en el mismo Yellowstone National Park. O también, amigos, como en el volcán Popocatépetl, donde se han registrado altas energías electromagnéticas, y algunos lugares en mi muy querido México, que ya les platicaré en el documental que haré en el futuro sobre mi vida. Amigos, la presencia de energía concentrada en un área es como una frecuencia que tiene sus propias formas de vida, fenómenos y eventos extraños, como estos seres que hemos captado mi compañero de investigación Eduardo Ortega y un servidor, como otros compañeros que han sido testigos de los mismos fenómenos. Es algo así, mis amigos, como una realidad paralela impulsada por grupos de electrones. Puedes considerarlo como una estación de radio, de AM o FM. La estación transmite muchos programas, pero todos tienen la misma frecuencia. De manera similar, amigos, estas áreas de portales tienen una frecuencia cuántica, característica que permite que un elenco particular de personajes aparezca allí, y nosotros vivir eventos tan extraños. Cuando en noviembre del 2012 mi compañero de investigación de campo Eduardo Ortega y un servidor subíamos hacia una meseta cerca del volcán Popocatépetl. Paramos nuestro vehículo a mediación del camino para desayunar. Estábamos tomando café cuando de repente pierdo la conciencia y estoy en otro lugar como a 150 metros. Ya no veo a mi compañero, solo recuerdo gritar de desesperación el nombre de mi compañero, y unos instantes después me encontró. Solo callamos tratando de discernir lo que había sucedido. O la vez, por aquel mismo mes de noviembre del 2012, un domingo en la tarde decidimos manejar hacia un lugar llamado La Meseta, y nos perdimos. Realmente es muy arriba, yendo hacia el volcán Popocatépetl. Tuvimos que regresar, y al hacerlo vimos a un hombre con ropa blanca, como lo usaban en el tiempo pasado los campesinos del lugar, cruzando el camino donde veníamos. Bajé de inmediato del mueble, preguntarle si íbamos bien. Vi el hombre entrar entre la maleza que estaba a la orilla del camino, que estaba muy crecida, por cierto, y al abrirla me doy cuenta de que era un barranco. Ahí, amigos, no podía haberse ido a ningún lugar este hombre. Mi compañero y yo pensamos que habíamos sido testigos de una aparición en medio de la nada, en pleno día, con un sol radiante y todo. Y ahora recuerdo que en ese tiempo estaban sucediendo muchos avistamientos de ovnis en los alrededores del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Es probable que las zonas cercanas a los volcanes sean lugares donde suceden todas estas cosas que les hablé en este capítulo. Soy tu amigo, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y te espero aquí en tu canal de YouTube y mis redes sociales. Recuerda y grábate esto en tu mente, y es que el futuro es nuestro, y que lo paranormal será lo normal en el futuro muy cercano para nosotros, ya que eso es parte de nuestra evolución como civilización, y hacia allá vamos. Así me despido de todos ustedes. Hasta muy pronto. Los quiero.